Doncs sí, Emma, avui, dia 1 d'octubre, s'inaugura la mostra Alrededor del Sueño del fotògraf Ángel Marcos. Consisteix en una sèrie de fotografies de grans ciutats i entre elles ha inclòs Barcelona. Ara mateix podem veure una de les instantànies del carrer Ferran, en la que també podem veure diferents persones. Normalment l'artista no inclou les persones en les seves fotografies, però en el cas de Barcelona no ho ha pogut evitar per la gran quantitat de gent que passeja pels seus carrers i també de turistes. Però qui millor que explicar-nos-ho que el propi autor. Buenas tardes, Ángel. Hola, buenas tardes. Explícanos esta fotografía. ¿Qué querías transmitir con esta fotografía? Esta fotografía hace referencia a la parte sobre Barcelona que he trabajado referenciando el turismo, ¿no? El turismo en Barcelona está inmensa, como sabemos, grandes oleadas de turistas que invaden sus calles, sobre todo el centro, y al mismo tiempo que es un recurso económico es un problema, ¿no? Entonces, bueno, en esta fotografía lo que he querido, a través de esta gente siempre moviéndose, desenfocada, generar esta sensación de la ciudad siempre estable, siempre majestuosa, con estas capas de turistas que no tienen rostros y que de alguna forma sí que sirven a veces para devastar cualquier señal de identidad. Y antes de ver el resto de la exposición, cuéntanos un poco en qué consiste tu proyecto y cuál es su objetivo. Sí, tiene título genérico con otras grandes ciudades, Nueva York, Cuba, Shanghái, Madrid, de alrededor del sueño, porque es un poco la idea de que el sueño es inalcanzable también, ¿no? Se promete muchas cosas y luego se legisla también un poco y se hace la ciudad de espalda, más que ciudad, la megalópolis o las neociudades de espaldas al ciudadano, ¿no? Y en Barcelona, bueno, pues he seguido esta línea, trabajando en los límites de la ciudad y cómo se construyen las nuevas ciudades, lo que aparece, lo que desaparece, y referenciando también un poco la parte histórica y la parte más monumental. Porque estas imágenes que estamos viendo ahora mismo, me comentabas antes que hace referencia a la arquitectura de la ciudad más bien. Efectivamente, esto dijéramos que me ha interesado mucho porque sabemos que la arquitectura de Barcelona, la arquitectura catalana siempre ha sido una arquitectura discreta, de puertas para adentro, y posiblemente después de las Olimpiadas o también sobre todo con el Fórum, Barcelona empezó a subir la altura de sus edificios, ¿no? Entonces me parecía muy importante como en esa plantación de la iconografía, con la Torre Agbar, con la vela, en este juego siempre de lugares inacabados, ¿no? De cómo la naturaleza con su palmera está ahí pegándose, compitiendo o apoyándose con el de la vega, ¿no? En contraposición a la parte de la ciudad más germinativa, como puede ser la periférica, no tan planificado, pero de alguna forma tomando el pulso de estos lugares donde de gente trabajadora y de gente con otros recursos económicos. Porque nos ha llamado especialmente la atención esta imagen de la periferia, porque además más adelante tenemos el contraste con la modernidad, ¿no? Sí, estas imágenes efectivamente son parte de la mina, por ejemplo, con los vendedores de pájaros, que bueno, siempre estas prácticas siempre corresponden a los lugares más marginales, ¿no? Hay una especie de relación muy íntima entre el intercambio sobre el adiestramiento de animales, ¿no? con ciertos estatus económicos, ¿no? Torre Baró, la parte más junto a Badalona, la parte portuaria ya totalmente abandonada, que están pendiente de una transformación, ¿no? Con la metáfora de Montjuïc al fondo, parece como si el cementerio, como si estas zonas ya estuvieran enterrándose, ¿no? En la propia montaña. Y muy brevemente, ¿nos puedes explicar qué es este montaje que tenemos aquí con los carritos y las cajas? Es imprescindible, pienso, y honesto cuando se trabaja en ciudades grandes, bueno, y no tan grandes, tener referencia a lo excluido, ¿no? Y esto, bueno, pues es una pieza, porque es toda una pieza que hace referencia pues al vagabundo, al hombre o la mujer que habita en los cajeros, en los portales, a estas brigadas de gente de color que con carros del supermercado van cogiendo chatarra y luego la distribuyen, ¿no? En el fondo también tiene mucho que ver con el reciclado, ¿no? De las cuestiones. Es increíble, ¿no? Entonces está hecho con los mismos materiales que ellos utilizan. Pues moltes gràcies, Àngel. Per acabar aquesta connexió de BTV Directe, recordar que aquesta exposició forma part del Barcelona Gallery Weekend, que tot just fa uns minuts ha vingut a inaugurar l'alcaldessa Ada Colau, i aquesta exposició romandrà aquí, a la Galeria Trama, fins al dia 10 de novembre.